Hablar del Rush of Death, el disco que sacó este año Almanac, es, es un poco curioso. Porque, bueno, en primera tengo que decir que yo me interesé por el proyecto, por la banda, ya cuando sacaron su primer disco en el 2016, el disco Tsar, porque creí que era un proyecto de David Ridman. Me enteré que David Ridman era el vocalista de esta banda y por eso me interesó escuchar el disco en cuestión. Luego descubrí que no era un proyecto de David Ridman, vocalista que me gusta muchísimo, más conocido sobre todo por haber sido quien reemplazó a Andy Davis en Pink Cream 69 cuando se unió a Halloween, pero más reconocido en realidad por su trabajo sublime en los dos primeros discos de Adagio, que son discos maravillosos, por cierto. La discografía de Adagio es genial en su totalidad, pero ese es un tema aparte. Bueno, David Ridman es un vocalista que ha logrado trabajar esos dos matices tan distintos, ¿no? Por un lado el hard rock tan ochentero, con tanta presencia de heavy metal, pero con tan innegable influencia de lo que muy de lejos podríamos considerar el glam metal, aunque es un terreno de debate, obviamente, si es que existe realmente ese género y tiene unas características musicales definidas, o si es simplemente el nombre que se le dio a una escena, a un movimiento o a una moda específica en un terreno comercial durante los 80, ¿no? Es una cosa que es digna de debate, pero David Ridman logró hacer grandes cosas tanto en Pink Cream como en Adagio. Adagio, que es una banda mucho más compleja, mucho más profunda, que tiene otras intenciones musicales, que va más por lo neoclásico, por lo sinfónico, por lo progresivo, y va muy lejos de Pink Cream 69. Sino los matices de la voz de David Ridman, también en su disco solista, que también está mucho más cerca, ¿no?, a lo que hace en Pink Cream, aunque más orientado a la melodía y no tanto a los ritmos, que se entienda en qué sentido hablo de ritmos, presentes en bandas como Pink Cream, que por momentos recuerda a los mejores discos de Whitesnake o de Mr. Big. ¿Qué pasa? Cuando escuché por primera vez a Almanac, descubrí que no se trataba de una nueva banda de David Ridman, sino de un proyecto, puesto que cuenta con tres vocalistas en la banda. El proyecto formado por Víctor Smolsky, quien por cierto es conductor profesional de autos de Dakar, de carreras. Así que, aunque no estoy seguro si Dakar y carreras son sinónimos, pero bueno, él maneja autos de rally. Lo cual puede parecer un detalle menor, una mera anécdota sin ninguna importancia, pero van a ver la relevancia cuando escuchen el disco y más allá de la obviedad del chiste fácil de la portada, realmente eso se siente y también en algunas líricas, pero en fin, en este disco ya no está David Ridman. Cuentan con otro vocalista que ocupa su lugar y las otras dos voces que lo acompañan. Uno es una mujer, una de las voces es femenina y la otra es de el reconocido vocalista de Brainstorm, todos lo conocemos. Que decir, primero que personalmente eché en falta a David Ridman, puesto que es una perito personal, es un gusto personal por David Ridman, que es un vocalista que me fascina. Sin embargo, el disco tiene gran carisma, volviendo a a la analogía con la carrera artística de David Ridman. Esto está muchísimo más cercano a la vena jarroquera que a lo progresivo. Todos sabemos que Almanac, pese a lo que uno puede inferir pensando en su estética, en sus temáticas generales y en sus portadas, no esta, no esta puntualmente, pero sí las dos de sus dos discos anteriores, está mucho más cercano a esa esencia, con mucha presencia de heavy metal, bastante moderno y bien cuidado, pero con un alma y un espíritu jarroquero innegable,
está mucho más cercano, eso se siente mucho más puro y obviamente tiene un carisma y un buen hacer que está presente a lo largo de todo el disco, que eso es algo que no se ve mucho en ese tipo de bandas que suelen tener un sonido bastante genérico y que tiene realmente poco para ofrecer y que por ende suelen tener cierta... No es el caso porque esta banda tiene bastante reconocimiento, obviamente que tienen además integrantes de renombre. En ese sentido funciona un poco como una super banda, más allá por el hecho evidente de tener tres vocalistas, ya lo saca de la comparación con una banda de formación clásica. Pero tener integrantes que son reconocidos por su trabajo previo también sin duda hace que los reflectores de la escena los apunten. Sin embargo, desconozco si es una banda que realmente haya tenido éxito comercial, que a mí personalmente eso la verdad que es algo que me resulta absolutamente irrelevante, salvo por ahí para desmentir algún que otro mito, como ese que mencionaba en comentarios anteriores sobre los supergrupos, las superbandas y los proyectos que aunan músicos reconocidos de las diferentes escenas. Hablando puntualmente del disco, bueno, técnicamente fantástico, la producción es inmejorable, el vocalista hace un muy buen trabajo, carece de los matices, la profundidad y no voy a decir que no tiene la disponibilidad técnica y los recursos de David Friedman, porque la verdad es que los tiene, no es aquí, no estamos aquí ante un vocalista que improvise, lo cual no es un demérito para nada. En el mundo del metal tenemos grandes leyendas que como vocalistas eran bastante improvisados. Tenemos músicos en todas las áreas que son improvisados y que sin embargo tienen su nombre en letras de oro en la historia del género. Y espero que nadie me dé el ejemplo de Lemmy, porque eso sería demasiado evidente. Pero sí, es un disco disfrutable, es un disco que sorprende sobre la marcha, cuando uno descubre la estructura de las canciones tan predecibles y al mismo tiempo tan atrapantes, tan adictivas. Bueno, eso pasa cuando se está bien logrado, cuando se está bien pensado, cuando hay ideas claras y frescas detrás de lo que se tiene que hacer y, como suelo decir, el uso de los mismos recursos que ya conocemos para construir cosas que, sin ser para nada experimentales, novedosas o que pretendan venir a cambiar la perspectiva sobre lo que estamos escuchando, logren hacer algo que valga la pena escuchar y que realmente haya algo para decir, que no sea un refrito, que es una palabra que a mí no me agrada demasiado, pero es bastante descriptiva, refrito, revival o repeticiones. Aunque lo del revival tiene distinto sentido, no, los revival no funcionan simplemente como una nostalgia musical, también intentan revivir y traer al presente ciertas escenas, ciertas ideologías, incluso ciertas disposiciones estéticas, y habla un poco del estancamiento de los géneros. Aunque las escenas que suelen tener revival son escenas que tienen mucho valor per se y no son simplemente una cuestión musical. Ahí tenemos revivals como el thrash, que bueno, eso fue muy llamativo a comienzos de los... Bueno, más bien a mediados de la primera década del 2000, que nos dio trabajos muy interesantes, por supuesto. Pero eso también es tema para otro video. En fin, comentario, recomendación, Rush of Death de Almanac, tremendamente disfrutable. No esperen aquí el viaje intelectual, ni de la mente, ni ningún tipo de divagación esotérica. Es simplemente heavy metal, power metal, alguna reminiscencia hard rockera. Todo muy bien armado, muy bien estructurado, muy cuidado y tremendamente agradable.